Los ensayos son composiciones escritas que defienden la posición y la opinión de los autores, que explican o describen un tema, que evalúan una situación o que interpretan la información presentada. Un ensayo sirve para que un autor pueda dar a la audiencia información sobre un tema que desconoce. Existen múltiples tipos de ensayos diferentes. Sin embargo, el propósito de todos es el mismo: persuadir, explicar o entretener, reportando hechos desde un punto de vista objetivo o compartiendo posturas desde una perspectiva subjetiva. Por ejemplo, se podría hacer un ensayo sobre el cambio climático, las culturas de África, la gastronomía de Latinoamérica o el cine contemporáneo. En este video te explicaremos detenidamente las características, partes de un ensayo y te pondremos un ejemplo para que lo entiendas mejor. Características de los ensayos. Lógico. La característica esencial de los ensayos es que son lógicos. Las ideas que conforman al texto se relacionan de manera coherente, lo que proporciona progresión temática y le da sentido al texto. Sumado a esto, el autor emplea conectores y referencias que establecen relaciones estructurales entre los diferentes componentes del texto. De este modo, el texto resulta cohesivo, lo que facilita la lectura. Lenguaje referencial. Por lo general, los ensayos emplean la función referencial del lenguaje, que es aquella que se utiliza cuando se va a presentar información. El lenguaje referencial es formal y objetivo. Lenguaje conativo. En algunos ensayos, como los argumentativos, se emplea la función conativa del lenguaje. Esta es la que tiene como objetivo persuadir o convencer al lector. Tema delimitado. El tema del ensayo debe ser delimitado. Este no debe ser muy amplio, ya que sería difícil para el escritor cubrir todos los aspectos del tema escogido. De igual forma, no debe ser muy restringido, ya que no habría suficientes aspectos sobre los cuales escribir. Conciso. El ensayo debe ser conciso. Por ejemplo, si en la introducción se establece que se discutirá la obra Romeo y Julieta de Shakespeare, no se debería hablar de otras obras de este autor, a menos que estén directamente relacionadas con la temática del ensayo. Reflexivo. Los ensayos son textos que muestran la capacidad de reflexionar del autor, puesto que prueban que éste ha considerado todos los aspectos relacionados con la temática que está trabajando. Veamos ahora las partes de un ensayo. Las partes de un ensayo son la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía o referencias si son necesarias. Los ensayos son breves composiciones no ficticias que describen, aclaran, discuten o analizan un tema. Introducción. Un ensayo comienza con una breve introducción que prepara a la audiencia para leer el ensayo. Una introducción eficaz debe captar la atención del lector. Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante el uso de un anuncio directo, una cita, una pregunta, una definición, una comparación inusual o una posición polémica. Introducir el tema del ensayo. Se trata de informar al lector y proporcionar un contexto del tema tratado. Se aclara la idea que se explicará. Esto se puede hacer como hipótesis. Por ejemplo, se podría decir: los pasos del método científico han sido importantes para fiabilidad y validez de las investigaciones. Sin embargo, cabe preguntarse si con las nuevas tecnologías y la nueva sociedad habría que revisarlos. Introducir el propósito del ensayo. Puede informar, persuadir, argumentar, describir, narrar. Ejemplo: con este ensayo pretendo describir cómo está afectando realmente la contaminación a las enfermedades del corazón. Desarrollo. Los párrafos de desarrollo supondrán aproximadamente el 70 o 75% de todo el texto. En esta parte se desarrollará la idea principal, tesis o afirmación del ensayo. Un párrafo de cuerpo efectivo debería explicar, ilustrar, discutir o proporcionar evidencia para apoyar la idea principal, tesis o reclamación del ensayo. División correcta de los párrafos. Un párrafo lleva a otro de manera fluida, de forma que el lector comprenda de forma más sencilla. Trabajar junto con los otros párrafos del cuerpo para apoyar la idea principal de su ensayo. Trabajar junto con los otros párrafos del cuerpo para crear un documento claro y cohesivo.
La claridad y la coherencia pueden lograrse mediante el uso de transiciones. El cuerpo o desarrollo del ensayo debe dividirse siempre en párrafos. Nunca se debe escribir un solo párrafo largo, debido a que el espacio en blanco hace que el ensayo sea más fácil de leer. Además, tener párrafos muestra que el escritor tiene la capacidad de relacionar las diferentes ideas del tema en un solo ensayo. En el desarrollo se defiende la tesis o hipótesis, o se explica la opinión, situación de manera clara, aportando investigaciones, referencias y otros datos. Para poder realizar de forma correcta la conexión de ideas y así vincular los párrafos del cuerpo, se tienen los siguientes ejemplos de palabras de transición. Para enumerar diferentes puntos. Primero, segundo, tercero. Para ejemplos contrarios. Sin embargo, aunque, por otra parte, para más ideas, otro. Además de, relacionado con, además, también. Para mostrar la causa y el efecto. Por lo tanto, así, como resultado de, por consiguiente, conclusión. Un ensayo termina con una breve conclusión que lleva al ensayo a un final lógico. Una conclusión eficaz debería proporcionar el cierre para el lector revisando los puntos principales, vinculando la idea principal del ensayo a un tema más amplio, predecir un resultado relacionado con la idea principal, dando una opinión o usando una cita que ayuda a resumir un aspecto esencial de su punto principal. Recordar a los lectores el enfoque principal del ensayo, que puede hacerse repitiendo la idea principal en diferentes palabras. Evitar la introducción de nuevas ideas. Evitar disculpas. La conclusión es el final del ensayo. Es un párrafo corto de alrededor de 3 oraciones. A menudo tiene la misma idea que la introducción, solo que en diferentes palabras. Una buena conclusión reformula la pregunta, resume las principales ideas, da la opinión del escritor si no la ha dado ya, mira hacia el futuro, explica qué pasará si la situación continúa o cambia, pero nunca añade nueva información. Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas deben llevar el autor de la publicación, el título del artículo o libro, la página web, editorial o revista científica, fecha y en ocasiones las páginas exactas donde se tomó la información. Finalmente, pongamos un ejemplo de un ensayo. A continuación, usaremos fragmentos del ensayo titulado Destinar el 1% del PIB a ciencia y tecnología en México, por Francisco Alfredo García Pastor, para identificar las diferentes partes de un ensayo científico. Introducción. El destinar el 1% del Producto Interno Bruto, PIB, de México a la investigación en ciencia y tecnología parece ser, en efecto, inalcanzable. De acuerdo con datos de la UNESCO, en México, de 2010 a 2015, el porcentaje se ha mantenido alrededor del 0.5%. Una duplicación de este porcentaje nos haría emocionarnos a todos los relacionados con la investigación en este país. Particularmente porque, como decía líneas arriba, es común escuchar que los países desarrollados invierten más del 5% de su Producto Interno Bruto a esta actividad. Desarrollo. En estos días donde las elecciones presidenciales están tan cerca, recordé un texto que leí hace algún tiempo. En dicho texto, el profesor Stephen Curry del Imperial College del Reino Unido se quejaba amargamente, en un Reino Unido pre-Brexit, de que la inversión gubernamental destinada a ciencia y tecnología había caído por debajo del 0.5%, algo vergonzoso en el contexto europeo. Por supuesto que esto me dejó perplejo. ¿El Reino Unido en verdad dedicaba menos del 0.5% de su PIB a la investigación científica y tecnológica? ¿Entonces no estábamos tan mal en el contexto internacional? ¿Cómo es posible entonces que el Reino Unido sea una potencia en términos de producir investigación científica de primer nivel y nosotros no? Todavía más. En el artículo se mostraba que el promedio en la eurozona era 0.73% y en el G8 0.77%. Porcentajes no tan alejados de nuestro 0.5%. ¿Dónde estaba el error? Conclusiones. Quiero comenzar diciendo que sin duda es importante aumentar la participación gubernamental en ciencia y tecnología.
Considerando las diferencias en población y Producto Interno Bruto, el total efectivo que se destina a este rubro en México está muy por debajo del de otros países de la OCDE. Sin embargo, me resulta claro que aumentar dicha participación no es suficiente para tratar de mejorar nuestra situación en el ámbito científico. Referencias bibliográficas o fuentes utilizadas. Todos los datos fueron obtenidos del sitio del UNESCO Institute for Statistics con información del año 2014, consultado entre febrero y mayo de 2018.